En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en el Evangelio sacado de San Juan, capítulo 6, 1 a 15, nos cuenta que nuestro Señor estaba en la montaña con sus discípulos y de repente una gran multitud vino a escuchar a Jesús. Entonces la gente hacía muchos kilómetros de muchos lugares, iba a buscar a nuestro Señor para escucharlo. Y después de haberles enseñado la doctrina, después de haber dado el pan espiritual del alma, de la inteligencia, nuestro Señor quiso alimentarlos. Curioso, ¿no? Nuestro Señor en otro evangelio dice: tengo piedad de ellos que van caminando sin comer y van a caer cansados en el camino. Preguntó a Felipe: ¿dónde compraremos panes para que coma esta gente? Nuestro Señor quiere darles de comer y hace una pregunta a Felipe. Y el apóstol Felipe contesta diciendo: Señor, 200 denarios de pan no les alcanzan para que cada uno tome un bocado. $200. ¿De dónde vamos a sacar esto? Andrés dice: Señor, aquí un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es eso para que cada uno tenga un bocado? Un pedacito. Es verdad, 5 panes para 5,000 personas no recibe nada. Esta es la situación. Y bien, nuestro Señor dijo: haga sentar la gente. Había mucha hierba y se sentaron. Tomó el pan, habiendo dado gracias al Padre, lo bendijo y lo repartió entre los que estaban sentados. Todos comieron. 5,000 personas. Y comieron bien, ya tenían hambre, y hacia tarde. ¿Y qué pasó? Sobró en nuestro Señor, que de 5 panes dio de comer a 5,000 personas, no quiere que se pierdan los restos. Dije: recojan los restos, no se pierdan, para que no se pierdan. Y recogen 12 canastas de trozos que habían sobrado. Y cuando esta gente vio el gran milagro que había hecho, dijeron: pero este es verdaderamente el profeta anunciado por Moisés, el gran profeta, que el Mesías. Y quisieron tomarlo y proclamarlo rey. Y nuestro Señor rápidamente se fue, porque su reino no es de este mundo. No es un rey que va a dominar gente, sino rey que domina los corazones para darles la verdadera libertad. Bien, vemos aquí, queridos hermanos, la generosidad de nuestro Señor de un lado. Del otro lado nos da una enseñanza importante: que nada perezca, recogen los trozos, los pedazos. Por eso debemos valorizar lo que Dios nos da, no despilfarrar nada. Una madre de familia debe cuidar lo poco, lo mucho que tiene. Claro, si por descuido, por desgracia, se pudrió la comida, ni modo, no van a comerla porque van a enfermarse. Pero no debe pasar eso muchas veces. ¿Por qué? Y porque Dios nos da la comida para alimentar a los hombres y no a los gusanos. Debemos cuidar lo que tenemos, poco, mucho, no importa, debemos cuidarlo. Un joven, un niño, una niña, por ejemplo, debe cuidar sus cuadernos, sus plumas, sus libros, sus aparatos, sus zapatos, su ropa, debe cuidarlos. Debemos cuidar lo que tenemos. No tenemos derecho de destruir lo que Dios nos da. Y tenemos también la obligación de ayudar al prójimo. Es obligación. Santo Agustín dice: los ricos no pueden
no pueden salvarse sin hacer limosnas. En nuestro Señor tiene palabras que deberían hacernos temblar. El día del juicio final, el único pecado que reprocha a los condenados es el pecado de no haber hecho obras de caridad. Váyanse malditos al fuego eterno. ¿Y qué hicimos, Señor? Y bien, tuve hambre y sed, no me dieron de comer y beber, estaba enfermo, preso, no me han visitado, etc. Entonces, queridos hermanos, cuidemos lo que tenemos y ayudemos al prójimo en lo que podemos. Si usted tiene 10 camisas, aunque dé 3 a los pobres, todavía tiene una para cada día. Dar lo que podemos. Pero Padre, soy pobre. Bien, el Evangelio te dice que nuestro Señor aseguró que una mujer pobre que dio unos centavitos, realmente unos 10 centavos, dice, dio esta mujer más que todos los ricos que daban de 1,000 y de 500. ¿Por qué? Porque ellos daban de su superfluo y ella dio de su necesario. La caridad es importante, que hermanos. Veamos un poco unas reflexiones, unas ideas acerca de este tema de la caridad. ¿Por qué? Porque sin caridad, sin hacer limosnas, no podemos salvarnos. Nosotros estamos obligados a esta gratitud con nuestro Señor. Amo a Dios y por amor a Dios ayuda a mi prójimo, porque todo lo que tengo es don de Dios. Si Dios me dio salud, inteligencia, capacidad de progresar y de juntar y tener medios económicos, debo agradecer al Señor. Entonces somos obligados de dar caridades por cuestión de gratitud con el Señor. Nada puede dispensarnos de la caridad, absolutamente nada. Tenemos obligación de hacerla. A veces hay vanas excusas que uno saca. Hagamos un examen de conciencia. ¿Cuántas veces hacemos despilfarro? No tenemos derecho al despilfarro. Hay gente que sufre, hay gente que necesita, hay gente realmente que duerme sin haber comido. ¿Tenemos que ayudarlos? Sí, tenemos que ayudarlos. Es una obligación. Veamos por qué. Es un error creer que la limosna no es obligatoria, sino simplemente facultativa. ¿Qué leemos en el Evangelio? Jesús dirá, apártense de mí, malditos, y del fuego eterno. ¿Por qué? ¿Y por qué no hicieron limosna? Va en el fuego eterno del infierno, dice en capítulo 25 de San Mateo, y esta gente no son impúdicos, no son ladrones, no son blasfemos, no. Les reprocha un pecado, el pecado de no haber hecho caridad. No hicieron limosna. Tenía hambre, tenía sed, no me dieron de comer y beber. Tremendo esto. Muchas veces no lo pensamos. El otro día estaba aquí en el tráfico, muchos carros parados, había unas pobres señoras con niños pidiendo. Uno que otro abría la ventana, los demás. Yo dije, pero si cada uno diera un quetzal, a estas señoras, al menos 500,000 carros estarían ahí y tendrían para la semana comer. Que hermanos, en este sol uno queda ahí todo el día, esta pobre señora, que trabaje. Bien, está bien, ¿lo darías trabajo tú? Es fácil de que trabaje. Es verdad que hay uno que otro, puede ser, que son flojos, son aprovechados, puede ser, pero a veces no hay. Esta gente tiene que comer. Entonces es un error grave de decir que la limosna no es obligatoria. Porque se condenó, por ejemplo, el rico Epulón por no haber tenido piedad con Lázaro el pobre. Dice San Juan, ¿quién tiene bienes de este mundo y viendo a su hermano en necesidad
cierra las entrañas para no compadecerse de él, ¿cómo es posible que resida en él la caridad de Dios? Primera carta 3:17. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y no lo ayuda, ¿cómo puede decir que tiene la caridad de Dios en su corazón? Es mentira. Si amo a Dios, debo amar al prójimo como mismo. Si estoy necesitado, estoy enfermo, estoy pobre y nadie me ayuda, hay un problema. Somos cristianos y el cristiano es miembro de un cuerpo místico. Somos hermanos. Si veo a mi hermano en necesidad, bien, Dios me manda de ayudarlo. ¿Quién tiene bienes de este mundo y cierra su mano para no compadecerse del prójimo? ¿Cómo es posible que resida en él la caridad de Dios? No reside. Y Santiago dice, la religión pura es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y ayudarlas. Santiago 1:27. La religión pura es visitar a las viudas, huérfanos en sus tribulaciones y ayudarlos. Y estas palabras tan fuertes del sabio, no niegue tu limosna a los pobres, es decir, no frustres injustamente su limosna al pobre, porque el pobre, él tiene necesidad de lo que te sobra, dice un santo. Así que, los hermanos, tratemos de tomar conciencia de esto como cristianos. Y créanme, el que hace caridad siente la paz, la tranquilidad, la alegría en su corazón. Hay una palabra del Evangelio que no está en el Evangelio, una palabra de Cristo, capítulo 20 de los Hechos de los Apóstoles. San Pablo dice, el Señor Jesús dijo, hay más alegría en dar que en recibir. Más alegría en dar que en recibir. Y sobre todo, que nadie sospeche, además de no dar, lo que es una falta, que nadie sospeche a esos pobres que piden de tramposo, de holgazán, no sé qué. No tenemos derecho. Puede ser que haya uno que otro, ok, pero no somos Dios para juzgar. Hay gente necesitada. Todos los santos padres de la iglesia están unánimes en ensalzar y recomendar la limosna y en mostrárnosla con carácter de obligación. Porque está tú en la abundancia, dice San Basilio, y aquel en la miseria. Es que Dios quiere la salvación de uno y otro. Él se salvará soportando con paciencia su pobreza, y tú ayudándolo y haciendo un buen empleo de tus bienes. Los santos dicen, si el rico Epulón hubiera ayudado en medicina, ropa, comida al pobre Lázaro, Lázaro hubiera rezado por él y los dos se hubieran salvado. San Ambrosio dice, sabed que el Señor os constituyó respecto a vuestros hermanos dispensador de sus bienes. Y no vayáis a creer que es solamente para vuestro estómago y vuestros placeres, por lo que la tierra produce todos sus frutos. Lo que poseéis os ha sido confiado para que lo distribuyáis al pobre, a la viuda, al huérfano. Queridos hermanos, como dije, es verdad que no tenemos mucho, ok. Pero el que tiene, por ejemplo, 10 pesos, 10 quetzales, 10 dólares, 10 cualquier cosa, pues da uno, ¿lo afecta realmente? No creo. El que tiene 100, da 10, ¿lo afecta realmente? No lo creo. El que tiene 1000, da 100, ¿lo afecta realmente? No lo creo. De ahí en la Biblia mismo, Dios mismo había mandado de dar el diezmo. Y ese diezmo era, no como ahora usurpan los protestantes injustamente, era para los levitas, los huérfanos, las viudas y forasteros. Los levitas eran los sacerdotes en el templo. Santo Agustín dice, el rico y el pobre, a entrambos los ha creado el Señor. Él ayuda al pobre mediante el rico, prueba al rico mediante el pobre. Entonces Dios mediante el pobre
ejercita al rico a hacer caridad. Con otras palabras, sinceramente, bien, esta gente es nuestros benefactores. Supongamos usted da una buena limosna a un ancianito, una ancianita, un pobre, un ciego, un cojo, un paralítico ahí en el camino. Una buena limosna. Y te dice, Dios te bendiga. Es decir, que Dios te dé lo mejor que hay para ti. Y bien, sin haber hecho esta limosna, usted hubiera podido hacer un accidente que te hubiera costado $100,000. Este Dios te bendiga, y bien te protegió de esto. Que Dios lo permite. Entonces, seamos poco, mucho, lo que uno tiene, pero hacer siempre. Ayudar siempre, por amor a Dios. Y esta gente, al ayudarla, es nuestros protectores. Los que rezan por nosotros, por haber hecho caridad con ellos, queridos hermanos, son nuestros protectores. Bajo mil formas diferentes. Puesto que la limosna es de estricta obligación, hay que hacerla. Para eso, demos lo que podemos dar. Si no podemos dar nada, por lo menos mostrar compasión y mostrarnos compasivos y sensibles con la miseria del pobre. Dirigir una palabra de consuelo, como San Pedro al paralítico. ¿Qué dijo San Pedro, San Juan al paralítico? Oro y plata no tengo, lo que tengo te lo doy en nombre del Señor. Levántate y camina. Bueno, o sea, no, mejor todavía. Mejor todavía. Que hermanos, hay citas en la Biblia muy importantes, muy importantes. La limosna vale más que el oro, el dinero, para la persona que hace la limosna. ¿Por qué? Y porque su amparo, su protector será Dios mismo. Otro santo dice, desgraciado tú rico que despides al pobre sin socorrerle, pues además de ser tu hermano, aquel a quien tratas así, haces injuria a Dios que te lo envía y que al darte los bienes de la tierra te constituyó su administrador. Si te niegas a dar limosna, eres un ministro infiel, un ladrón. Tremendo. La fortuna expone a 1000 peligros, puede ser, sin embargo, para el rico un medio de salvación, la llave del cielo. La limosna, llave del cielo. Por ejemplo, tenemos el caso de Job. Job dice, yo era padre de los pobres y de los huérfanos y de las viudas. Una vez los estudiantes en la Universidad de Praga compraron un par de zapatos a un santo, olvidé su nombre, San Juan, olvidé su nombre, ni modo. Le compraron zapatos porque ya no tenía. Entonces fue, no sé, a hacer apostolado y al regresar caminaba así, agachándose un poco, la sotana cubría su pie hasta el suelo. ¿Por qué? Porque regresó sin zapatos. Los había dado a los pobres en la calle. Es santo, lo hizo. Santo Cura de Ars hacía un convenio con los mendigos que debían pedir, los pobres, los huérfanos, los niños abandonados, iban de puerta en puerta a pedir pan y la gente les daba trozos de pan viejo, pan que ya no sirve. Entonces iban con el santo, a veces una que otra familia le traba un pan recién hecho, ¿no? al santo, ¿no? El santo decía, mire, joven, ven por aquí, niño, ¿qué tienes? Ay, bastante duro esto. Hacemos un convenio, te doy esto, deme aquello. Tomaba los trozos secos y daba el pan nuevo. Un día regresó de una misión que predicó y hubo bastante lluvia, bastante lodo, y cuando llegó a su parroquia, no tenía con qué mudarse. Entonces fue a tocar la puerta de un amigo vecino, dijo, don Pedro, discúlpeme, préstame una camisa y un pantalón mientras lavo mi sotana y mi camisa porque estoy en lodo, mojado. No tenía nada. Por eso la señora que hacía el aseo de su casa a veces le escondía una camisa por allá porque quedaba todos a las obras. ¿Y qué perdió Santo Cura de Ars finalmente? Un santazo de primero que llevó un montón de miles y miles de personas al cielo y está sobre los altares. Que los hermanos enseñan a los niños a ser generosos.
Un día Santa Teresita del Niño Jesús, niña chiquita, después de las vísperas fue al parque con su papá y vio un ancianito ahí sentado, y el ancianito sentado, la niña lo miró y fue directo hacia él, sin pensar más, le dio todo su domingo. Las monedas que su papá le había dado de domingo, los dio al pobre. Bueno, pobre, no era pobre, dijo, gracias hijita, Dios te bendiga, no necesito. Pero vemos ahí el desprendimiento de esta niña. En consecuencia, bien, Dios le dio la vocación y a los 24 años llegó a ser una de las más grandes santas de los últimos siglos. Entonces, enseñar a los niños a ser, que los hermanos, generosos, caritativos y no ¿cómo se llama?, no egoístas, cuidan esto. Tengo mucho más que decir, pero voy a parar. Solamente en resumen doy un poco los frutos, digo, de dar, sí, pero porque damos. Y bien, es una fuente, la limosna, es una fuente en bendiciones espirituales, incluso materiales. Dad y se os hará dado, dijo Cristo. Merece la limosna, merece los favores de Dios, que se convierte en nuestro deudor y nos ama en proporción de nuestra caridad. Entonces, más uno es caritativo, más Dios ama uno. La viuda, por ejemplo, de Sarepta, que alimentó al santo profeta, bien, fue recompensada. Vemos en la vida de San Juan Limosnero, mientras más daba, más tenía. San Juan de Dios, no tenía nada y daba. San Gregorio Magno, de una familia muy rica, dio todo y llegó a ser gran santo. La limosna nos causa la alegría íntima más pura que pueden procurarnos nuestros bienes. Qué dulce consuelo hacer dichosos, pensar que los pobres levantan sus manos al cielo para bendecirnos y piden por nosotros gran protección, más que tener guardaespaldas. La limosna nos ayuda a obtener el perdón de nuestras culpas y expiarlas. Redime con limosna tus pecados, decía Daniel profeta al rey Nabucodonosor. Redima tus pecados con limosna, Daniel 4:24. Y Tobías decía, la limosna libra de todo pecado y de la muerte eterna, y no dejará caer el alma en las tinieblas de los infiernos. Tobías 4:11. Ella dispone a los paganos para la fe. El centurión romano Cornelio hacía limosnas, y bien, lo dispuso a la fe, y Dios mandó a San Pedro para bautizarlo. Queridos hermanos, aunque uno esté en pecado, es verdad que el pecado cierra la cuenta en el cielo de los méritos, no merecemos. Pero el hecho de hacer limosna, aunque uno esté en pecado, con el deseo de salir del pecado, con el deseo de obtener la gracia de la conversión, es bueno. Hagamos. La limosna nos obtiene gracias especiales en nuestras enfermedades y en el momento de la muerte. La limosna nos obtiene gracias especiales en nuestras enfermedades y en el momento de la muerte. La piadosa Tabita fue resucitada por San Pedro a ruegos de los pobres a quien socorría. Había una mujer llamada Tabita, de su mano hacía ropa y daba a los pobres. Y un día murió esta santa mujer. Y cuando San Pedro pasó por ahí, todas las viudas, los pobres que ayudaban, dijeron, San Pedro, mire, esta pobre Tabita, y San Pedro la resucitó. Recompensa de resurrección, Hechos 10:2. Tabita resucitada por San Pedro, por haber hecho limosnas a las viudas. Y también, finalmente, la limosna nos obtendrá un juicio favorable en el cielo. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. En la medida que serán misericordiosos, recibirán misericordia. Vengan los benditos de mi Padre, tuve hambre y sed, me dieron de comer y beber. Todo lo que hicieron al más pequeño de mis discípulos, a mí me lo hicieron, dice el Señor. Todo esto está en la Biblia, especialmente capítulo 25, 34 y 40. Por lo tanto, queridos hermanos, comprendamos la importancia de ser caritativos, de ser misericordiosos, para que Dios nos ayude y
sea misericordioso con nosotros. Concluyo con una cita de San Juan Crisóstomo, santo patrono de los predicadores católicos. Por este medio del cielo, por este medio de la limosna, recibiréis más de lo que dais. Dais dinero y recibiréis el perdón de vuestros pecados, derecho a la vida eterna. Libráis de hambre al pobre y Él los librará de la cólera de Dios y del fuego eterno del infierno. Den pan, den dinero y recibiréis el paraíso. Es la gracia que pido para mí y cada uno de ustedes. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.